Vamos a dar inicio en esta mañana el estudio de la escuela, no sin antes hacer una oración de rodillas a nuestro Dios. Buen Dios y Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Dios te damos por regalarnos este día especial, por permitirnos haber cruzado otra semana en la que nos hemos ocupado en el trabajo. Quizás algunos hemos tenido luchas, dificultades, necesidades extremas. Quizás hemos pasado aflicciones con Dios. Gracias por habernos permitido poderlas sobrellevar. Gracias porque nos dices lo que todo nuestro cuerpo necesitó y nos diste consuelo, nos diste esperanza, aún viendo las circunstancias que quizás no se podía, pero tú nos sacaste y nos hiciste asentar en este día para glorificarte, para manifestar nuestra fe, que creemos en ti, que dependemos de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, como también del resto de la creación. Por eso te adoramos y por eso exaltamos tu nombre. Ahora, buen Dios, pues también necesitamos de ese alimento espiritual, de tu palabra escrita en este libro. Para ello, pues te rogamos tu dirección, la unción de tu Santo Espíritu, para que podamos hacerlo con ese interés, con ese fin de que nuestro ser espiritual se engrandezca en conocimiento y que al momento de la prueba esté seguro cómo actuar y cómo proceder en las circunstancias difíciles de la vida, en todo lo que tenga que ver con esa comunión contigo. Dios de los cielos, pues nos encomendamos en tus manos, sabiendo que en lo que hacemos tú te agradas. Favores en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden reconocer sus asientos. La lección de este día, lección número 5, ¿verdad? Dice ahí, justificados por la fe. Yo voy a enumerar, hermanos, una serie de palabras que he encontrado en la lección para que hagamos un resumen de lo que hemos hablado y que quede un poquito claro a qué altura del estudio de esta escuela vamos. Vamos a poner el título. Justificados por la fe. Quiero que estemos ahí pendientes en todo el desarrollo de la escuela, en todo lo que es el comentario, las preguntas y para que veamos que todo lo voy retomando de ahí. En primer lugar, quiero que tomemos en cuenta la palabra gracia. También quiero que tomemos en cuenta la palabra sistema judaizante. También hay otra palabra ahí, viviendo el Evangelio. Voy a poner por este lado. Y también hay otra palabra que lo voy a poner por este lado, hipocresía. Fíjense que yo tengo una observación ahí muy particular de lo que es quizás el objetivo general, no el que viene descrito ya, sino el objetivo general de lo que son todas las escuelas, que no está descrito a través de una descripción textual. Pero
La vamos a ir identificando en el transcurso de esta lección y yo sé que en el transcurso del resto de lecciones. También tenemos ahí en repetidas ocasiones la palabra judaísmo, que está relacionado con el sistema judaizante, y también que es el encabezado, es esta palabra. Y yo quiero que nos enfoquemos en desglosar esos conceptos, identificar al final, ¿verdad? También el objetivo que dice ahí, dice aceptar que jamás seremos justificados por la ley para obtener nuestra salvación, porque sí, por demás murió Cristo. Algo así dice. Uy. Vaya, porque si no, por demás murió Cristo. Va. Bien, entonces vamos a tratar de dar definición, o mejor dicho, respuesta o aclaración de lo que es ese objeto. Ahora, empecemos por palabra. ¿Qué comprendemos por justificación? Quiero que una hermana me ayude, ¿va? Y esas palabras son conocidas. Vamos a ver, una voluntaria, solo una. Hermana Marta. ¿Qué comprendemos por justificación? Bueno, lo que entiendo por justificación es cuando hay algo que nos están diciendo y nosotros lo queremos justificar haciendo de cuenta que no es, o que tal vez sí es y lo vemos transversado, no sé. Sí, correcto, así es, ¿va? Es un razonamiento de que yo no soy culpable, ¿va? Entonces, lo que antecede a la justificación es la culpa, ¿sí, va? Y eso en términos generales. Hay una culpa, por ejemplo, yo fui testigo de algo y aunque no fui participante, pero a la hora de resolver el problema o de buscar una explicación, y si yo no doy mi aportación de lo que vi, también soy culpable. ¿Ya? Ahí en términos generales, ¿verdad? Ahora bien, dentro de la ¿cómo se llama? El contexto de la Biblia, la justificación, hablando en términos espirituales, o es decir, de esa forma de vida que nosotros al llegar al Evangelio, a esta parte de aquí, al llegar a creer en Jesús, tenemos esa explicación donde nos vuelve justos o justificados. En Romanos capítulo 5, quiero que veamos cómo es que el apóstol Pablo, el mismo que nos está escribiendo aquí en Gálatas, nos dice cómo es que se justifica el ser humano creyente en Jesús. Los que creen en Jesús, a esos son justificados. Dice así, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe. ¿Qué pasa? Tenemos paz para con Dios. Aquí entonces es evidente que, en resumidas palabras, dentro de la sociedad, delante de Dios y delante de todo sistema religioso, en la actualidad, después de Cristo, la justificación del hombre de la culpa del pecado es por la fe en Jesús. Así de sencillo. Ya no hay más acusador. Ahora bien, ponemos el antiguo tiempo, que sería el sistema judaizante. Hay que ser claro que eso fue vigente, tuvo gran fuerza y tuvo grandes resultados en el antiguo tiempo antes de Cristo, ¿sí? Es aquel periodo de tiempo en la historia de los israelitas hebreos, luego que le dieron la ley del libro y luego la ley de las tablas de piedra. El que no cumplía la ley no podía ser justificado.
El que no cumplía la ley era digno de muerte. El que no cumplía la ley era específicamente, hermanos, culpado de toda la ley. Entonces ese sistema tuvo su objetivo, tuvo su auge, así como en la vida material nosotros, por ejemplo, nos proponemos hacer algo y decimos bajo estos términos y estas reglas lo voy a cumplir. Mientras yo estoy en ese periodo de tiempo que lo voy a hacer, tengo que esforzarme y cumplir lo que yo me he impuesto. Así era allá. Moisés Dios de parte de Dios le dio el libro de la ley y le dijo: esta va a ser la regla, se la repetirás a tus hijos, yendo en el camino, estando en la casa, al acostarse, lo pondrás en los dinteles de las puertas, se lo repetirás. Esa es toda la ley. Aquí no hay acepción de ninguna. Es decir, esa ley donde estaban incluidas la circuncisión, cómo tenían que hacer los sacrificios, cómo tenía que conseguir esposa el joven, cómo tenía que ir y presentarse, hacer ciertas acciones para que el padre se la diera y luego hacer una ceremonia y luego otra ceremonia. La pregunta es ahora, hablando en un punto específico, cuando el joven va a conseguir novia, primero va a ofrecer sacrificio. Si el joven casi ni ora, ¿qué es lo que hace el joven? Lo primero es la conversación y el convencimiento. Se olvida la ley. Por eso es que en el estilo de vida de Jesús, vivir el Evangelio o viviendo el Evangelio significa estar comprendido del cambio de vida del sistema que Jesús vino a establecer por fe. Si nosotros no vivimos el Evangelio, lejos estamos de tener fe. ¿Y qué es la fe, los hermanos? Solo uno. ¿Qué es la fe? Vamos a ver un hermano que me ayude ahí. Doy nombre. Gracias, hermano. Dice Hebreos 11, capítulo 1. Ahora bien, dice, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, dicen los antiguos. Gracias, hermano. Ahí está, ¿verdad? La fe es ver que todo aquello que aunque no estaba palpable, tenían la esperanza, tenían la seguridad. Pero ahora veámoslo en el modo práctico de hoy. ¿Cómo yo manifiesto mi fe? Vamos a la carta del apóstol Santiago. Ahí dice más amplio el apóstol, el escritor. Dice así, es un poquito así fuerte lo que dice, pero en la vida práctica de vivir el Evangelio o viviendo el Evangelio, yo digo, no se trata, el Evangelio no se puede practicar de dos formas, solo hay una forma. Dice aquí el apóstol Santiago capítulo 2, y alguno de vosotros, verso 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Santiago? Está hablando de aquella conciencia de las necesidades de cada uno de los que compartimos la creencia en Jesús o la fe en Jesús. Es de proveer, o mejor dicho, de esas obras habla, ¿verdad? De esas obras, de esa acción de decir, hombre, pero yo no tengo cómo subsanar la necesidad de mi hermano. Entonces yo digo, bueno, véngase para mi casa y lo poquito que hay lo vamos a hacer, ¿verdad? Esas son las obras que en la vida del creyente en Jesús, o mejor dicho, la fe práctica en el cristiano de hoy, en ver todo lo que, cómo se mueve el cristiano.
en sus necesidades. Porque algo es cierto, la fe no se va a dar en aquel nivel de personas que todo lo material existe. Y si no, vean ustedes, son contadas las personas que en lo material llegan a la iglesia y son conscientes, ¿verdad? No, si la lógica de la vida material es que el tener es más tener, o sea, el que tiene más quiere. Entonces, en la vida espiritual es todo lo contrario. El que no tiene, siente que lo tiene, porque eso es la fe. Eso es la manera de creer en Jesús. Dice el verso 18, pero tú dices, verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora yo te digo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. Es imposible que nosotros digamos, yo creo en Jesús, y cuando veo a veces la necesidad, cierro los ojos. No, ese es vivir el Evangelio, o sea, abrir los ojos a la necesidad, a la situación, y quizás no solucionar todo, sino más bien aportar. También veámoslo otro ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que llegó donde Jesús y le dijo, Señor, toda la ley he guardado durante toda mi vida. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Jesús? Anda, vende todo lo que tienes y ¿qué pasa? Y repártelo a los pobres. Ahora la pregunta es, ¿lo hizo el hombre? No lo hizo. Lejos estaba de vivir el Evangelio. Lejos estaba, hermanos, de haber comprendido el nuevo sistema que Jesús estaba estableciendo. Ahora bien, ¿por qué al ser humano en el mero filo de la historia, de luego de haber cerrado con broche de oro Jesús de ese nuevo sistema de fe, por qué al hombre se le hizo difícil comprender de que ya la justificación y la complacencia con Dios ya no iba a ser por ley? ¿Por qué se le hacía difícil? Simple y sencillamente porque venía un hábito bien arraigado a sus prácticas diarias. La ley. Todo era por ley, hermanos. Levántese a las 6 porque es ley, y si no lo guindamos de un pie a las meras 6 de la mañana, aunque usted esté dormido. Es un ejemplo, ¿verdad? No es que diga eso la ley. Esa era la ley. No venga el sábado a la reunión, a la fiesta solemne, y usted es culpable de la ley. Eso era la ley. Todas esas prácticas estaban arraigadas en el corazón de todos los judíos, de todos los que practicaban la ley. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que estaba en el templo y estaba golpeándose el pecho y decía, oro 3 veces al día, y hago esto y hago aquello? ¿Y qué más decía? Se estaba justificando ¿en base a qué? En base a la ley, en base a este sistema, porque estaba bien arraigado. Es como cuando, bueno, voy a hacer una comparación quizás un poquito drástica. Es como cuando el abogado le dice a la persona, si usted no confiesa la verdad, yo no la puedo librar. Es imposible. Aunque yo ponga mentiras, pero yo no la puedo librar si usted no dice la verdad. O dice la verdad, o se condena. Así era la ley. Entonces, los que vieron a Jesús, lo vieron como maestro, como rabí, como miembro que cambiaba el mundo, pero se les hacía imposible cambiar ese sistema de vida. Es que ellos no podían entender la justificación de culpa o del pecado si no era por la ley, por este sistema. Así de fácil. Por eso es que los que ya vamos a ver el ejemplo que viene ahí en la lectura bíblica, y viene un tantito duro también, ¿verdad? Pero la intención, considero yo, que es comprender que los que
estaban en el antiguo sistema, son contaditos los que comprendieron el sistema del Evangelio de Jesús para salvación, no para justificación de sus pecados, sino para salvación. Nosotros lo entendemos así, justificación del pecado. Pero ese nuevo sistema ya no era para justificación solamente, sino también para salvación. Porque esto, hermanos, este sistema del Evangelio de Jesús es para salvación. Allá en el sistema judaizante o en la ley de Moisés, solo era para justificarse delante de los hombres. Ese es ¿cómo decir? El panorama. O usted se justifica guardando la ley o es condenado. Una de dos, pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Por eso es que en todo el trayecto de la vida de Jesús, Él trata de decírselos a los maestros de la ley de muchas maneras. Así que cuando usa la palabra hipócritas, no es otra palabra más que les está diciendo. Les está diciendo así de falsos. Porque había mucha falsedad en el sistema de liderazgo religioso. Esto les está diciendo a los maestros de la ley, cuando Él les dice, fariseos sí, falsos le dice. ¿Por qué razón? Porque en el sistema ellos venían, bueno, aquí todos los varones, aquí todas las hembras. Es decir, ustedes van a hacer esto y cierto. Pero ellos no tomaban la pala y decir, vamos a hacer la obra nosotros también. Es que ese sistema es el que Jesús es lo que estaba haciendo con aquella manifestación de amor, estaba dejándola de lado. Eso los maestros de la ley, los conocedores y que escribieron la ley en muchos idiomas, no lo podían aceptar. Ahora veamos a la persona de Pedro. Y yo digo una cosa, el desconocimiento nos puede convertir en hacer muchas equivocaciones. Y como yo sé que conocemos la biografía de Pedro, ¿se acuerdan ustedes dónde encontró a Pedro Jesús? ¿Dónde? Pescando. Ahora vamos a ver a dónde encontró Jesús a Mateo. ¿A dónde encontró a Jesús? Vean por dónde va la situación, para que veamos. O sea, yo estoy poniendo ejemplos de la experiencia de Jesús y de cómo es el panorama que se hacía imposible para los originarios de la ley aceptar el nuevo sistema. Es por esa razón, porque el desconocimiento a nosotros nos convierte a veces vulnerables ante las circunstancias nuevas que aparecen. Pero nosotros en la iglesia se trata de aclarar todos esos aspectos con el fin de que estemos seguros para ir directamente a la salvación que es en Cristo Jesús. Quiero que vayamos a la lectura bíblica. Gálatas capítulo 2. Para no cansarle, ahí comoditos. Verso 11 dice así en adelante. Aquí hay algunos conceptos que les soy sincero, no los domino, ¿verdad? Así que a los hermanos que tienen un poquito más de experiencia, les voy a pedir que me ayuden. Dice así, y ustedes me acompañan con su vista. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también de los otros judíos.
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas que vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora vivo en la carne, no la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, nosotros entonces por demás murió Cristo. Y aquí está contemplado el verso de memoria. Así que rápidamente les voy a dar el tiempo para las hermanas y los hermanos que se han aprendido el verso de memoria. Primero las hermanas. Vamos a ver. Uno. Bueno, mis hermanos. No desecho la gracia de Dios. Pues, si por la ley es la justicia, entonces, por demás, no 21. Dios se lo pague, hermano. Bien. Si ustedes ven, en el verso 11 está contemplado un escenario de dos personalidades que nacieron en la misma cultura, Pedro y Pablo, con una diferencia nada más. La diferencia de qué tanto conocimiento tenía otro sobre la ley y la interpretación de la ley y la aplicación de la ley y el nuevo sistema en Cristo Jesús. Es decir, está Pablo por una parte que nació como Pedro, al igualmente, pero que Pedro no fue formado a la misma manera de Pablo, sino que él, ¿verdad? Como muchos de nosotros aprendemos muchos oficios y nos desarrollamos en la parte funcional de la sociedad. Pablo no, él no estaba en la parte funcional, él estaba en las altas esferas, ahí administrando el conocimiento. Pedro estaba produciendo comercio para las necesidades comerciales de ese mundo. Y con esto no quiero como devaluar la capacidad de Pedro. No, solo es que son dos realidades diferentes. Y digo, la falta de conocimiento a veces nos hace cometer muchas equivocaciones. Y esto es lo que pasó con Pedro. Él, aunque fue nacido bajo la ley de Moisés, bajo ese sistema de obedecer y practicar y enseñar ese sistema de vida, no estaba entre los maestros de la ley. Entonces era evidente de que él, y por eso yo analizo varios extremos en esta lectura, porque Pablo enfáticamente es duro, como a veces nosotros somos duros a veces al
al llegar a la iglesia y no estar consciente de las realidades de cada uno. Por ejemplo, algunos tenemos la dicha de haber crecido con los dos padres, otros no hemos tenido esa dicha. Y hay una gran diferencia en el desarrollo personal de cada uno cuando un niño o un joven crece con los dos padres. Hay una gran diferencia y usted lo puede identificar, pero en términos de desarrollo se llega a un nivel en donde hay como un espacio límite, en donde el ser humano puede decir: de aquí para allá difícilmente se me va a hacer como entender muchas cosas. Y cuando comprendemos eso, nos ubicamos qué es lo que nos toca hacer en el redil que vamos a ayudar o ser palanca de otros, o en términos quizás un poquito más específico, a veces decimos: bueno, lo que yo no alcancé, que lo alcance mi hijo, ¿va? Pero en el caso de Pablo no fue así. Sus padres estuvieron ahí pendientes que fuera a la escuela. En el caso de Pedro no conocemos su biografía, pero es evidente que aquel hombre solo conocía de qué era alta mar, baja mar, cuando había llena, cuando había baja. Ese hombre sabía pescar, ¿sí o no? Ese era su campo de trabajo. Pero Jesús, ¿qué es lo que le interesó de Pedro? Su tenacidad en la paciencia de esperar. Porque créanme, cuando uno ve a un pescador, si ese hombre se puede pasar toda la noche y a él no le aburre esperar ahí que caiga un pez. Paciencia. Y yo puedo decir que Pablo no era paciente cuando llegó al Evangelio. Llegó a tener paciencia. Aprendió a tener paciencia. Porque la gente que administra conocimiento siempre lo va a hacer apegado a reglas, apegado a que este sistema es así. Pablo no comprendió de la noche a la mañana el Evangelio de Jesús. Tampoco Pedro. Por esa razón lo vemos en este escenario. Cualquiera puede decir: no, es que Pablo entendió por eso y eso. No, él no tenía paciencia. Por eso es que habla fuerte. Pedro sí. No sé cuántas madrugadas se pasaba para poder agarrar un pez. Hay un relato en la Biblia en donde dice: hemos pasado la noche, y ¿qué dice ahí? No hemos agarrado nada. Ya había cansancio, su paciencia se había agotado. Pero vino Jesús y dijo: este hombre lleno de paciencia. Por eso es que cuando vemos a Jesús designándole la tarea: apacienta mis corderos. Paciencia tenía Pedro. Ese era su fuerte. Esa era la parte que a Jesús le interesó de Pedro. A Jesús probablemente a él no visualizó, obviamente sí lo sabía, de que Pedro le iba a costar entender el nuevo sistema, como es evidente en esta parte. Pero Pedro es el primero a quien Jesús de su primera mano le dice: apacienta mis corderos. El amor fue más manifiesto en Pedro que en el resto de los apóstoles. ¿Sí o no? Ahora pongamos el otro extremo, Pablo. Él tenía un deseo vehemente por compartir el sistema del Evangelio. Eso le interesaba a Jesús. Así que la parte del apóstol Pablo en el ministerio de Jesús, en el nuevo estilo de vida que en Jesús tenían que ir los dos. Por eso es que vemos a Pablo exaltando en el Evangelio a los gentiles, y ahora aquí en un contraste de dos personalidades que nos dan una lección a nosotros. No solo es el hecho, por ejemplo, de decir: hoy hay sistemas judaizantes por todos lados, y si no andamos listos nos van a absorber. Sí, es cierto. Es cierto, por eso digo, el desconocimiento nos convierte en personas vulnerables. De repente va a llegar una persona que piensa que el judaísmo todavía está vigente y va a decir: si crees en Jesús es necesario que te circuncides. Lo que hemos repetido en muchas ocasiones.
Pero también está la otra parte de Pablo que dice que si crees en Jesús, es importante que tu fe sea manifiesta a través de esas obras de fe. A través de ver el problema que no tiene solución, verlo resuelto. Eso es fe. Entonces el nuevo sistema de Jesús, la nueva forma de justificación del pecado, ya no venía por aquella forma en que Pablo había sido formado. Así que el conocimiento a Pablo lo que le permitió es entender que la ley quedó obsoleta. La ley de Moisés pasó a ser historia y ahora tomaba vigencia la nueva vida que Jesús practicó como evidencia de que ya no es la ley impuesta por obra, o es decir, divulgada y decir hay que cumplirla porque si no somos condenados. Porque el verso sagrado dice: y la escribiré en los corazones de los hombres por voluntad humana. Así que dice ahí, con esto dice ahí el verso 11: pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara. Dígame, pongámoslo los dos, el pobre Pedro con la cabeza agachada ante Pablo. ¿Qué podía hacer Pedro? No le quedaba más de otra decir: me equivoqué. Me equivoqué, sí, hermano. No sé si termino y después. Va, ok, me gusta. Entonces dice ahí el verso: pues antes que viniesen algunos de los de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Esto, miren, los escenarios, como nosotros a veces, ¿verdad? A veces nos encontramos ahí con otras personas que piensan y creen, ejercen un sistema de fe al de nosotros y estamos comiendo con ellos. Somos amigos en la sociedad. Pero la mentalidad de algunos dice: ya se fue para el bueno, no quiero mencionar el nombre, ya se fue con... Sí, esa era la acción de Pablo. Y él le dice: ¿por qué te juntas con los judíos, con los gentiles? Y luego les dice: tienen que circuncidarse. Es que Pedro estaba sujeto a esas prácticas en el antiguo tiempo y que literalmente probablemente se le olvidaba que Jesús ya estaba en su vida. Entonces dice él, porque tenía miedo, dice, de lo de la circuncisión. Ahí está la causa. Ahí está el énfasis. Esta era la causa por la cual Pedro no hallaba para dónde hacerse. Y estaba aquí y estaba allá. Y al final, bueno, le puedo decir que circuncidemos y vámonos todos vueltos a la ley. Entonces llega Pablo y dice: hey, Pedro, ¿qué pasó? Se te olvidó. Así va en términos, en nuestras palabras, pero esa era la causa. Tenía miedo. Y el temor es ¿cómo decir? Es un arma poderosa que usa el enemigo para que nosotros menguemos, para que nosotros decaigamos y nos sintamos débiles. Así que no, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, describe el apóstol varias palabras de lo que era el ejercicio que se miraba entre los que querían judaizar a los gentiles y estaban dejando de lado la obra de Jesús para imponer las obras de la ley. El sistema de la gracia es el Evangelio de Jesús. Difícilmente vamos a engrandecer la fe si no vivimos. Si no practicamos, difícilmente. ¿Hay algún comentario más? No. Entonces continuamos. Yo aquí en el comentario veo, hay una frase ahí que dice, yo solo le corté aquí, si ustedes ya se fijaron, esta parte puse nada más de lo que dice la escuela. Ahí dice, viviendo el Evangelio con hipocresía. Yo digo una cosa, es que no se puede vivir el Evangelio de dos formas. Ya, o se vive el Evangelio, pero no se vive.
pero no puede ser de una forma y de otra, ¿verdad? Entonces, ahí vea, por eso pongo ahí, creo que es lógico pensar, ¿verdad? Que la fe se engrandece practicando, ¿verdad? Dice el comentario: si desechamos la gracia de Dios por el sistema judaizante, nos encontraríamos que estamos, y ahí está el error, y hasta podríamos arrastrar a los demás. Esa actitud tenía el apóstol Pedro, porque se comportaba igual que el judaísmo y con los de la gracia como si lo fueran. Del verso 11 al 14 de la lectura bíblica podemos observar los errores del apóstol. Era de condenar, como con los gentiles, dice, con los gentiles, siendo fuerte, pero sin ver la debilidad del otro, sabiendo que no en todos hay este conocimiento. El concilio organizado por los apóstoles en Jerusalén sirvió para liberar al gentil de los ritos judaicos, según Hechos 15, 1 al 3 y 8 al 11. Recordemos que el judaísmo se refiere al estilo de vida judío en cuanto a las creencias y al modo de vivir. Contrasto aquí, el judaísmo era un estilo de vida. El sistema de la gracia es un sistema de vida para salvación. Dice más: esta simulación no es andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pablo nos aclara que por las obras de la ley nunca seremos justificados, sino que somos justos por la fe de Jesucristo. Recordemos esto, no podemos mezclar la gracia de Dios con las obras de la ley. A nuestro Padre Divino no le agradan las adoraciones mezcladas y llenas de simulación e hipocresía por parte de sus adoradores, según Juan 4:24. Bien, pasamos ahí a las preguntas. Hemos hablado bastante, es tan sencilla, ¿no? Pero quizás vamos tenemos 5 minutos, las repartimos. Le vamos a dar la pregunta número 1 a nuestro hermano Oscar. Gracias. La pregunta número 2 le vamos a dar. Ahí está en un dilema. Bueno, se la va a dar a. No, nuestra hermana Pati, vale. Y la pregunta número 3 se la vamos a dar a nuestro hermano Néstor, ¿va? Así de sencillo. La pregunta número 1, hermano Oscar: ¿a qué se refiere Pablo cuando dice obras de la ley? Bueno, aquí digamos en plural, ¿verdad? A todos aquellos ritos que tenían el sistema mosaico, ¿verdad? Que era una forma de justificación. Pero en sí, hermano, la lectura bíblica veo que se está refiriendo específicamente a la ley de la circuncisión. Sí, correcto. Así es. La 2 a nuestra hermana Pati. ¿Por qué expresa Pablo que lo que hacía Pedro era pues hemos hablado de eso, ¿no? que Pedro cometió error ahí, de ser ahí falso, pero también lo resolvió Sí. de todo lo de Cristo. Entonces, si vivimos nosotros también así, entonces venimos a ser, dice, como venimos viviendo el Evangelio también así falso. ¿O lo vivimos o lo vivimos? O lo vivimos o no lo vivimos, porque la palabra hipócrita se siente bien. Es dura, ¿verdad? Pero mejor a veces sí es falso. Sí. Gracias, hermano. La pregunta número 3. Dice la número 3: ¿es justo usted por las obras de la ley o por las obras en Jesús? Allí pone una cita de Romanos 5:1, usted ha dado la lectura. Dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermano, ya lo habíamos hablado. El judaizante no entendió el sacrificio de Jesucristo, por lo tanto, ellos seguían con el tema de la circuncisión. Pero aquellos que creyeron, ellos sí habían sido justificados por la fe, por el hecho de creer a Jesucristo y por el hecho de que entendieron que la circuncisión ya no se tenía que llevar más a cabo como ellos pensaban. Por eso el apóstol Pablo dice que están juntamente con Cristo, dice, crucificados. ¿En qué sentido? En que la ley ritual quedó ahí en esa cruz. Por eso dice él que está juntamente con Cristo crucificado. Dice el versículo 2, por el medio cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Algo que debería ser aquí, hermanos, entre la comunión de los santos, es eso, ver cómo, de qué manera lo gloriamos, de qué manera tenemos esa fe que Él ha puesto en nosotros. Porque ciertamente, hermanos, nosotros decimos tener la fe, ¿verdad? Pero muchas veces usted tenía razón en los textos que leyó del apóstol Santiago, de que no era apóstol, no era Santiago, pero a veces somos así, ¿no? A veces no tenemos la convicción de tener la fe como el prójimo. A veces nosotros tenemos eso, ¿verdad? Y ese resultado nos lleva a ser ¿qué? Nos lleva a ser injustos por la fe. No, o sea, nos lleva a ser unas personas injustas delante de los ojos de Dios y por el sacrificio de Jesucristo, que no tenemos la fe de que deberíamos de tener. Pero por ahí dijo un hermano de que somos seres humanos, ¿verdad? Y nosotros estamos propensos a muchos más errores que los hombres de la guerra. Gracias, hermano. Vamos a ver. Por las palabras. Sí. Pedro obligaba, lo malo de Pedro es que obligaba a los gentiles a pensar. Lo malo de nosotros es que queremos que la fuerza sea una cosa y la gracia lo que hace es hacer libre al cristiano. Cuando yo me meto en la mano de Dios, o una hermana ayuda, lo hace por agradar a Dios, porque es el pueblo trabajador. No es por la fuerza. ¿Me explico? Estamos aquí, no es por la fuerza, ¿verdad? Gracias, hermano. Yo quiero ir concluyendo diciendo que en el Evangelio proverbista dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si explicamos ese tiempo que nos tardamos hasta llegar a la perfección, entonces podemos decir nosotros, ¿cuánto puedo avanzar en un día? Hablando espiritualmente, ¿cuánto avanzamos en un año? ¿Ya? Podría ser, ¿verdad? Si lo vemos en tiempo figurado, en un año podemos llegar a las 9 de la mañana de un día, ¿sí? Es decir, el sol empieza a calentar. Es decir, nuestra madurez está empezando, no somos maduros. Es decir, yo estoy aquí y yo le digo, yo todavía tengo inmadurez en muchas cosas, desconozco muchas cosas de la vida y de la práctica del Evangelio. Entonces, por eso es que la vida, el poquito que absorbemos y lo practicamos, entonces vamos aumentando en ese hilo de la aurora. Pero si lo comprendemos de esa manera, seguramente ahí está donde dice el Señor que Él nos envía el Consolador y nos va ayudando. No lo vamos a lograr en 2 días o en 2 años, veámoslo de esa manera figurada. Pero lo cierto es que la aurora llega hasta la perfección del día, ¿sí o no? Y ese símbolo de proverbio y esa comparación es un hecho, es la sabiduría que dio Salomón en que el hombre va adquiriendo conocimiento y ese conocimiento lo va haciendo práctico. Porque yo digo una cosa, si el conocimiento no llega a nuestra vida de todo esto que vivimos y tratamos de entrar en comunidad, difícilmente quizás llegaríamos a tener ese poquito de fe y decir, yo quiero ser salvo.
con las diferencias que tenemos, pero en algo queremos que el Señor nos unamos, que queremos ser salvos. Por las diferencias de conocimiento, de habilidades, esas diferencias usa Satanás para hacerle sentir así como hizo sentir Pablo a Pedro. Eres un débil, por eso te condeno. Yo tengo una valoración diferente acerca de la actitud de Pablo en este escenario, y es ese carácter de Pablo. No es que Pablo, no es que Pedro del todo hecho era perfecto, pero Pablo estaba olvidando que Pedro era un humano como él. Pero no es que no supiera todo pero lo que ya los hermanos comentaron, el miedo tiene mucho que ver. Nosotros avanzamos en la vida como la luz de la aurora, equivocándonos una vez, equivocándonos otra, pero nunca quedándonos equivocados. Pónganse de pie, carísimos hermanos. Dice aquí la conclusión: nada puede justificarse por las obras de la ley, si no somos justos por la fe en Jesucristo. Dios bendiga la palabra en el corazón de cada uno de vosotros. Recibimos a mi hermano que me antecedía. Paz, hermanos. Paz.